Bueno, para los que por ahí no hicieron nunca la materia y demás, esto por ahí el tema es un poco más complejo de lo que les pueden llegar a tomar, pero me es muy difícil darles lo que les pueden llegar a tomar sin darles todo. Nosotros ya vimos los metabolismos más importantes, ¿sí? Y para que tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con ellos. Y ahora lo que vamos a analizar un poquitito son los que se conocen como interrelaciones metabólicas. Este es un tema muy largo, ¿sí? Yo les voy a hacer un pequeño resumen, como para que tengan herramientas si les preguntan, no sé, dónde se relaciona tal metabolismo con tal metabolismo, qué es lo que sucede. Son bastante puntuales las relaciones, ¿sí? Lugares donde suelen aparecer. Antes de eso, de arrancar, o mejor dicho, arrancando con esto, tenemos que ver los que se conocen como metabolitos comunes, ¿sí? O sea, metabolitos son las sustancias que el sustrato, digamos, que el organismo va a utilizar para algo en particular. Ahí no sé qué. Melina, te apago el micrófono, ¿eh? Ahí está. Y, justamente estos son metabolitos que van a tener relaciones, que van a estar en distintos metabolismos, ¿sí? Justamente. ¿Y dónde se conectan cada uno de esos metabolitos? Eso es un poquitito lo que quiero mostrarles. Fíjense. La glucosa 6-fosfato, el piruvato y la acetilcoenzima A, ¿sí? Nosotros las conocimos en los diferentes metabolismos. El piruvato, por ejemplo, vimos cómo se obtiene a partir de la glucólisis. Fíjense, acá faltan flechas, pero si no me quedaba todo, iba a parecer una locura de flechas, pero todo lo que está por debajo del piruvato, ¿sí? Son las sustancias relacionadas al piruvato. Todo lo que está por debajo de la glucosa 6-fosfato son las sustancias y metabolismos, perdón, relacionados con el piruvato. Todo lo que está bajo de la glucosa 6-fosfato son sustancias y metabolismos relacionados con la glucosa 6-fosfato y con la acetilcoenzima A lo mismo, ¿sí? Fíjense que eh, este dato que está acá, yo ya le saqué una fotito, así que quédense tranquilas, quédense tranquilos, ¿sí? Ahora se los paso. Esto que está acá está muy bueno porque muestra los diferentes metabolismos donde encontramos estas sustancias, ¿sí? Obviamente que ustedes no les van a pedir que se sepan los metabolismos a un nivel de bioquímica, ¿sí? Pero siempre les preguntan alguna cosa relacionada con ellos. Entonces, por ejemplo, saber que cuando hablamos de piruvato, lo vamos a poder, a partir del piruvato, ¿sí? O el piruvato va a estar relacionado con la glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque la glucólisis inicia con glucosa, se convierte en glucosa 6-fosfato y después a partir de eso podemos obtener lactato, a partir del piruvato podemos obtener lactato, ¿sí? A partir del piruvato podemos obtener alanina, ¿se acuerdan que eso lo habíamos visto? ¿Sí? Después podemos obtener, que justamente son las reacciones que están abajo, ¿eh? La reducción del lactato, transaminación alanina, carboxilación oxalacetato, o sea que el piruvato puede terminar dándonos oxalacetato, descarboxilación oxidativa, acetil-CoA y un montón de cosas. Igual estas dos que acabo de decir, no es que el piruvato se va a convertir en ellas, sino que está relacionado con estas reacciones, ¿sí? Pero saber dónde voy a encontrar, qué relación, qué metabolismo implica el piruvato. Lo mismo con la glucosa 6-fosfato, fíjense, glucogenólisis, gluconeogénesis, perdón, ¿sí? Glucogenogénesis, glucólisis vía las pentosas, en todos los lugares donde va a existir ese metabolito. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Por ejemplo, aparte de la glucosa 6-fosfato, puedo obtener piruvato, el piruvato puedo obtener acetilcoenzima A. Fíjense que hay una relación entre todas estas, ¿sí? Estas sustancias están relacionadas con muchos metabolismos, ¿sí? Por eso son tan importantes y muchas veces parándose arriba de ellos, ustedes pueden ver para dónde puedo salir. O sea, a partir de la glucosa puedo ir para tal lado, a partir de la glucosa 6-fosfato, a partir del piruvato voy para tal otro, el acetilcoenzima A voy a otro, ¿sí? Fíjense, el acetilcoenzima A, tengo descarboxilación oxidativa del piruvato, beta-oxidación de ácidos grasos, aminoácidos cetogénicos, que son todas cosas que nosotros ya estuvimos viendo, ¿sí? Como el acetilcoenzima A me puede dar dióxido de carbono, relacionado también con el ciclo de Krebs, ¿sí? 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, ¿sí? También relacionado con ácidos grasos. Síntesis de colesterol, cetogénesis, síntesis de ácidos grasos. O sea, todas estas cosas son importantes para tener en cuenta, ¿sí? Para que lo vayan sabiendo. ¿Cómo funciona la glucosa 6-fosfato? ¿Cuál es la relación que ustedes tienen que tener? Sí, esta foto divina la saqué de internet, obviamente.
la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Va a poder, por ejemplo, a partir de ella, tirar glucosa, o sea, si estoy en el hígado voy a poder tirar la glucosa a la sangre, ¿sí? La glucosa en la sangre va a poder ir al músculo y en el músculo se va a convertir en glucosa 6-fosfato, ¿sí? La glucosa 6-fosfato va a poder formar parte de la glucogenogénesis, de la vía de las pentosas, de la vía glicolítica en general, ¿sí? La vía glicolítica es, por ejemplo, cómo se desarma con la glucólisis, ¿sí? Gluconeogénesis, glucogenólisis, siempre me cuentan las palabras con glucógeno, perdón, es un problema mío de chiquito. A partir de ellas voy a poder obtener glucosa 6-fosfato, ¿sí? ¿Van bien, chicas, chicos? ¿Se entiende lo que estoy hablando o no tienen ni idea? No, se están ubicando. Muy bien. Entonces, a partir de estas sustancias, ¿sí? A partir de la glucosa 6-fosfato, yo voy a poder tener toda esta relación respecto de metabolismos. Acá está mucho más fácil de ver que en el dibujito anterior, ¿sí? ¿Qué pasa con el piruvato? Fíjense, el piruvato puede, a partir del piruvato, yo puedo obtener lactato, a partir del piruvato puedo obtener alanina, que es lo que les decía hoy, ¿sí? A partir del piruvato puedo obtener oxalacetato, a partir del piruvato puedo obtener acetilcoenzima A, ¿sí? O sea, desde ahí ya puedo partir a diferentes lugares. Después, entender que puedo llegar a piruvato a partir de la glucosa 6-fosfato, que ya estuvimos charlando hasta acá arriba, ¿sí? Glucosa 6-fosfato, justamente es la flecha relacionada con vía glicolítica, ¿sí? La glucosa 6-fosfato me puede dar piruvato. Diferentes monosacáridos, por ejemplo la fructosa, también me pueden dar piruvato, ¿sí? A partir del piruvato puedo obtener oxalacetato, ¿sí? Esto puede suceder. A partir del piruvato puedo obtener acetilcoenzima A, esto es carbono, oxígeno 2, acá va el 2. ¿Sí? Y a partir del acetilcoenzima A llegar al ciclo de Krebs, ¿sí? Tener en cuenta que también por otros medios, por ejemplo el ciclo, eh, el ciclo de Cori, ¿sí? Relacionado con el lactato, la glucosa, y también voy a tener el piruvato. ¿Se acuerdan el ciclo alanina? El ciclo que les mostré relacionado con la alanina, que el piruvato se puede convertir en alanina y la alanina se puede convertir en piruvato. También a tener en cuenta la relación. Está bueno que puedan ver esto porque se determina directo la relación con los otros metabolismos también, ¿sí? Que estuvimos viendo. ¿Qué pasa con la acetilcoenzima A? ¿Sí? Acetilcoenzima A puede venir del piruvato, que ya estuvimos charlando, que a su vez el piruvato puede venir de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? La relación, pero a partir de la acetilcoenzima A, tener en cuenta que puedo tener biosíntesis de ácidos grasos, por ejemplo, ¿sí? A partir de los ácidos grasos puedo tener acetilcoenzima A, o sea, puedo tener energía. Recuerden que esto es muy importante, el acetilco A, porque es como si fuera la encrucijada donde todos los macronutrientes, desde el piruvato, por ejemplo, con los hidratos de carbono, desde los ácidos grasos o de los aminoácidos, ¿sí? Yo voy a poder caer en acetilcoenzima A y a partir de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y todo lo que implica la cadena de transporte de electrones, ¿sí? NADH, FADH y compañía, ¿sí? Recuerden que eso es también algo sumamente importante para el acetil-CoA. Después algo que ustedes este año no lo van a ver mucho, ¿sí? Que tiene que ver con la biosíntesis de colesterol y de los cuerpos cetónicos, ¿sí? También viene a partir de la acetilcoenzima A. Entonces, algo que no van a ver este año. O creo que no sé si algún recursante me dice que lo vieron, me muero. Pero creo que no. Fíjense, acá está el mapa completo. Este mapa completo está sacado del blanco, ¿sí? Como para que lo vean. Esperen que sacarle una foto sin cortarles algo. Lo que tiene de bueno esto es que, fíjense, habla de aminoácidos. Acá abajo, miren. Vamos a buscar acá. Marcador. Fíjense esto. Tengo acá abajo los aminoácidos, ¿sí? Tengo en los triacilgliceroles, digamos, los lípidos, por decirlo de alguna manera, acá arriba, ¿sí? La glucosa acá arriba. Estamos hablando de, por ejemplo, los macronutrientes, ¿sí? Ustedes tienen ahí los macronutrientes. ¿Estamos? Acá están. O sea, esto es lo que yo consumiría en la dieta: glucosa, triacilgliceroles y aminoácidos. Y fíjense cómo, a partir de
glucosa 6-fosfato, que estuvimos charlando, ¿sí? El piruvato, que estuvimos charlando, acetilcoenzima A, que estuvimos charlando. A partir de ellos, ¿sí? Se terminan conectando todos los distintos metabolismos. Por ejemplo, parto de aminoácido. ¿Y cómo hago para llegar a piruvato de un aminoácido? Bueno, el aminoácido, ¿sí? Cuando, por ejemplo, necesito su cadena, se termina perdiendo el amonio al ciclo de la urea me da fumarato, el fumarato malato, ¿sí? Malato oxalacetato piruvato. Llega al piruvato, piruvato glucosa 6-fosfato. O si no, el aminoácido que me da succinato, más fácil, que me da fumarato, que me da malato, que me da piruvato, que me da glucosa 6-fosfato. ¿Sí? O succinato que termina generando oxalacetato, que el oxalacetato se combina con acetilcoenzima A. O si parto de un triacilglicerol, fíjense, triacilgliceroles que me dan glicerol más ácidos grasos, los ácidos grasos, acetilcoenzima A. ¿Sí? O el glicerol que me da piruvato. ¿eh? Fíjense cómo existen las relaciones a partir de los macronutrientes, que en realidad la glucosa no es que es un macronutriente, sino que se obtiene a partir de los macronutrientes. Los triacilgliceroles sí funcionan como lípidos y los aminoácidos también, que viene de las proteínas. Recuerden que de dónde viene cada uno de ellos. ¿Tá? ¿Se ubican más o menos, chicas? ¿Chicos? ¿Por qué son importantes estas cosas? Sí, Mati. Muy bien. ¿Están despiertas? ¿Despiertos más o menos? Más o menos. Muy bien. A ver. Fíjense. Esto es dónde van a aparecer, ¿sí? Estos metabolitos, dónde van a aparecer estas encrucijadas, se le dice encrucijadas o estas sustancias. Encrucijada metabólica quiere decir porque a partir de ahí se encuentran muchos metabolitos, encrucijadas metabólicas, por eso muchos metabolismos. Perdón. Fíjense, tengo el tejido, órgano o célula donde va a suceder. ¿Cuál es el combustible que se almacena? El combustible preferido, o sea, qué es lo que prefiere este órgano, ¿sí? Y el combustible exportado, o sea, el que trae de algún otro lado, ¿sí? O mejor dicho, no el que trae el que manda a algún lado, ¿sí? El que termina tirando, por decirlo de alguna manera. ¿Tá? Fíjense, cuando hablamos del cerebro, tenemos que tener que no almacena combustible, o sea, todo el tiempo hay que mandarle el combustible, y lo que prefiere es la glucosa o los cuerpos cetónicos durante la inanición. ¿Sí? Músculo esquelético, cuando se encuentra en reposo, ¿sí? En reposo prefiere a los, almacena glucógeno, pero siempre va a preferir ácidos grasos, ¿sí? Pero lo que almacena es el glucógeno. Ahora, el músculo esquelético durante el ejercicio, ¿sí? Va a utilizar glucosa y ácidos grasos, ¿sí? ¿Cuál es el combustible exportado? Bueno, el músculo cuando termina de generar, lo que genera es lactato y alanina que lo manda, ¿sí? A la sangre y la sangre puede ir al hígado, ¿sí? Después, en el músculo cardíaco, saber que el combustible preferido son los ácidos grasos, pero no tiene, ¿cómo se dice? No tiene forma de almacenar, ¿sí? Recuerden igual que la forma de almacenar energía solamente la van a tener en el músculo, solamente la van a tener en el tejido adiposo y solamente la van a tener en el hígado. Eh, los demás órganos no pueden almacenar energía, ¿sí? Tejido adiposo, en el tejido adiposo se almacenan los triacilgliceroles, ¿sí? Se prefieren los ácidos grasos y después tendremos ácidos grasos y glicerol que se van a mandar al torrente, ¿sí? A la sangre. En el hígado puedo almacenar ácidos grasos y puedo almacenar, bueno, en realidad triacilgliceroles y glucógeno, ¿sí? Puede utilizar aminoácidos, puede utilizar glucosa, puede utilizar ácidos grasos, el hígado es el que más puede convertir cosas y también los puede tirar a la sangre para que los utilicen los distintos tejidos, ¿sí? Y después los glóbulos rojos que lo único que puede utilizar es glucosa, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta, que el combustible que se va a usar preferentemente glucosa es muy importante en glóbulos rojos y cerebro, ¿sí? El resto de los tejidos pueden utilizar otro tipo de combustible. Bueno, a ver, ¿cómo pasean estas cosas?
¿sí? Ustedes pueden siempre elegir uno de los tejidos. Fíjense, acá tienen el hígado, ¿sí? Esto está el intestino, que es en general lo que se suele generar la absorción, ¿sí? De los nutrientes. Después tienen acá el cerebro, el corazón, el tejido adiposo y el músculo. ¿Sí? ¿Se ubican el dibujito más o menos como es o no? No sé si vieron alguna vez un dibujito como este. ¿Dónde en general vamos a empezar a analizar, ¿sí? A dónde van a ir las sustancias, los metabolitos y compañía? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar cuando estamos hablando nosotros de alimentación, actividad física y compañía? ¿Qué es lo primero que queremos analizar? Les pregunto. Yo quiero analizar todo en conjunto. ¿Qué es lo primero que analizarían? Lo que yo recomiendo para analizar estas cosas es preguntarme de dónde vienen los nutrientes en realidad. ¿Se entiende? ¿De dónde viene el nutriente? ¿Sí? Bueno, el nutriente va a venir de la dieta. ¿Se entiende? O sea, en general el nutriente va a venir de la dieta. Después vemos si está almacenado o no está almacenado, si se va a almacenar o no se va a almacenar. ¿Sí? Pero el nutriente va a venir de la dieta. ¿Sí? Entonces, cuando viene de la dieta, presenta absorción por el intestino. ¿Sí? Del intestino pasa a la circulación. Esto sería el sistema circulatorio. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en la circulación a ellos ya voy a tener, fíjense, voy a buscar, les muestro con la glucosa. ¿Sí? Busco la glucosa. Acá está la glucosa. Viene la glucosa, pasa a la circulación, ¿sí? Y acá en la circulación, ¿qué hace? Pasa al hígado, y en el hígado, ¿qué hace? Se puede convertir en glucógeno, ¿sí? Se puede convertir en glucógeno. ¿Y el glucógeno qué puede hacer? Generar glucólisis, ¿sí? Para obtener energía. ¿Se dan cuenta? O sea, en el hígado puedo tener glucólisis. Gluconeogénesis quiere decir que puedo obtener glucosa, pero la glucosa que puedo obtener es por otro lado, que ahora vamos a ver cómo llega. Pero fíjense, la glucosa cuando llega hasta el hígado puede formar glucógeno. ¿Sí? Genial. Ya resolví algo con la glucosa. Ahora fíjense, triacilgliceroles. Los kilomicrones se encargan de repartirlos a la sangre, ¿sí? Que son lipoproteínas. Viene acá, vamos a buscar otro color. Triacilgliceroles, vamos a ver qué pasa con los triacilgliceroles. Triacilgliceroles se absorben, vienen, yo les muestro el hígado, pero les puedo mostrar otra cosa, ¿no? Viene así como están, como triacilgliceroles. ¿Pueden venir al hígado? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se absorben los triacilgliceroles como kilomicrones, ¿sí? Y en general, primero tienen que pasar a ser ácidos grasos. Y como ácidos grasos, ¿sí? Pueden generar triacilgliceroles de nuevo para depositarse, pueden generar la beta oxidación, ¿sí? O la síntesis de ácidos grasos que me terminan dando a partir del glicerol. Bueno, ¿a qué voy con esto? Esperen que en realidad me colgué un poquito, vieron que me colgué un poquito porque no estaba encontrando, creo que no está justo la palabra del triacilglicerol, cómo llega a un lugar para que se genere la ruptura, ¿sí? Porque el triacilglicerol se tiene que convertir en ácido graso, ¿sí? Y una vez que se convierte en ácido graso, ahí va a ir, estaba buscando, me faltaba convertirse en ácido graso, ¿sí? Triacilglicerol, ¿sí? Que puede ir como ácido graso, ¿ven? Al tejido adiposo, el triacilglicerol que puede ir después como ácido graso al corazón, o que puede ir como ácido graso al músculo, ¿sí? O que puede ir como ácido graso al hígado. ¿Ven? Puede ir en cualquiera de cualquiera de las maneras que yo quiera. ¿Ven? Lo que tienen que entender es que de acá, desde el intestino, ¿sí? Se van a repartir y van a ir sucediendo los distintos metabolismos. Por ejemplo, yo tengo un ácido graso, ¿sí? Y en el tejido adiposo, ¿sí? Los ácidos grasos pueden generar beta oxidación y síntesis de triacilgliceroles para el almacenamiento. Se van a guardar. Pero cuando tengo que soltar al organismo, no guardo el triacilglicerol, que no suelto el triacilglicerol, lo hidrolizo y largo el ácido graso. El ácido graso puede ir a los distintos lugares, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, cuerpos cetónicos en el músculo. Necesito cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Yo consumo cuerpos cetónicos? No consumo cuerpos cetónicos.
¿sí? Consumo justamente de un montón de sustancias. Pero ¿dónde aparece cuerpos cetónicos? Bueno, cuerpos cetónicos, del único lugar que sale es del hígado. O sea, los cuerpos cetónicos se generan en el hígado y a partir de ahí se los voy a poder dar al músculo, o a partir de ahí se los voy a poder dar al cerebro, ¿sí? O a partir de ahí se los voy a poder dar al corazón. ¿Se entiende? O sea, esto está bueno porque ustedes pueden reconocer, ¿sí?, qué sustancias se generan en un lugar determinado y hacia dónde van a ir, ¿sí? O qué sustancias se pueden generar en un lugar y en otro no. Fíjense, por ejemplo, el corazón solamente recibe cosas, no genera nada, ¿sí? El cerebro solamente recibe, no genera nada. En cambio, el tejido adiposo, ¿sí?, recibe glucosa, recibe ácidos grasos, recibe glicerol, ¿sí? La glucosa se la queda, ojo con esto, ¿sí? La glucosa se la queda, no la puede entregar de nuevo, pero sí puede entregar ácidos grasos y puede entregar glicerol, ¿sí? El que tiene mayor capacidad de generar y entregar es el hígado, ¿sí? Porque fíjense, el músculo acepta ácidos grasos para generar energía, cuerpos cetónicos para generar energía, glucosa para generar energía, ¿sí? Pero lo único que libera es lactato y alanina, que son como si fueran residuos de algunos metabolismos en particular, ¿sí? ¿Me siguen más o menos con esto? ¿Cómo se lee este grafiquito? Fíjense que el hígado para liberar determinado tipo de lípidos utiliza el VLDL para repartir, ¿sí? Muy bien. Bien. Esto es algo parecido, pero en forma de cuadro. Es un poquito más fácil de ver, ¿sí? Fíjense, tienen como pedacitos, que esto está buenísimo, de los distintos metabolismos. Fíjense, el hígado, respecto de la glucosa, vas a tener ácidos grasos, que puede darte ácidos grasos, ¿sí?, que puede darte triacilgliceroles, VLDL, o glucógeno, ¿sí? O sea, una vez que recibe la glucosa, la puede convertir en glucógeno, ¿sí? Respecto de... qué boludo, perdón, estoy diciendo una boludo. Esto depende de la cantidad de glucosa que hay en sangre, qué metabolismo va a suceder en cada uno de los órganos, perdón. Esto es un poco más avanzado para ustedes, o sea, no es algo que les vayan a tomar, ¿sí? Esto se los cuento por las dudas. Dependiendo de la cantidad de glucosa que haya en sangre, que tiene que ver con cuánto hace que me alimenté en general para las dietas como las nuestras, ¿sí?, los órganos van a tener diferentes estadios del metabolismo, no van a funcionar siempre igual, ¿sí? Eso es algo importante que se va a ver en bioquímica más en profundidad, ¿sí? Lo que me gusta a mí de este dibujito es justamente lo que les mostraba. Yo cuando termino de consumir, de comer, ¿sí?, o sea, cuando termino de comer, el hígado, cuando recibe la glucosa, la puede o convertir en ácidos grasos o en glucógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hay mucha, la va a intentar sacar de la sangre, ¿sí? Una de las maneras que tiene el hígado de sacarla de la sangre es almacenándola, ¿sí? Cuando recién como, a los ácidos grasos los convierte en triacilgliceroles. Cuando recién como, a la glucosa, ¿sí?, va a tener tendencia a querer convertirla en glucógeno o generar la glucólisis. Pero lo que quiere hacer es sacarla de la sangre, porque hay mucha glucosa en sangre, ¿sí? Eso es importante. Son distintos estadios. O sea, la glucosa baja es cuando, no sé, si comí a las 12 del mediodía, son las 3 de la tarde, por decir algo. Entonces, a partir de las 3 de la tarde, este es el tipo de metabolismo que voy a tener. Fíjense, en el hígado, obtener energía a partir de los ácidos grasos, en el hígado, obtener glucosa eh, a partir del glucógeno, ¿sí? Justamente porque como no hay mucha glucosa en sangre, tengo que empezar a soltar para poder generar energía, ¿sí? Esto es súper interesante para mí. ¿Sí? Fíjense, cuando estamos hablando de los ácidos grasos en el músculo esquelético, al tipo 2 o 3 horas después de comer, ¿sí?, yo voy a estar viendo que voy a estar generando mayor cantidad de energía a partir de la beta oxidación. Aquí me preguntan. Siempre lo último que se usa son las proteínas, exactamente, ¿sí? El organismo las utiliza si no les queda otra, pero no prefiere a la proteína como forma de energía porque justamente la utiliza para otras cosas, por ejemplo, para generar sus propias proteínas, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante, o sea, prefiere usar
Los aminoácidos y las proteínas tienen un montón de funciones en el organismo sumamente importantes. Por ejemplo, formar sus propias proteínas. Entonces es lo último que va a utilizar para obtener energía, ¿sí? Lo primero que hace es usar glucosa, después ácidos grasos. Es una forma de decir lo primero que hace. En general, por ejemplo, durante el ejercicio usa una mezcla de glucosa y ácidos grasos. Al principio utiliza mucha glucosa, pero después ya ácidos grasos. Pero lo último que va a utilizar son las proteínas, ¿sí? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En el caso del cerebro, por ejemplo, tienen que tener en cuenta que va a usar siempre glucosa, salvo cuando está en inanición, que hace mucho tiempo que no come, que va a empezar a utilizar cuerpos cetónicos, que no es lo ideal llegar a ese punto, ¿sí? No es lo ideal. A ver, no sé qué es. Respecto a la regulación en el metabolismo, a ver, esto para que tengan en cuenta, las regulaciones del organismo son enzimáticas, ¿sí? O por compartimentización, ¿sí? Enzimáticas quiere decir que hay enzimas que, dependiendo de las características que está teniendo nuestro organismo en un momento determinado, por ejemplo, no es lo mismo, ven que acá lo tengo, no es lo mismo tener la glucosa elevada en sangre que tener la glucosa baja en sangre respecto de los metabolismos que van a funcionar, ¿sí? Estas regulaciones pueden ser enzimáticas, o sea, hay enzimas, ¿se acuerdan cuando vimos enzimas ya hace mucho tiempo? ¿Sí? Enzimas alostéricas o hay enzimas que presentan regulación covalente, ¿sí? Que se van a prender o apagar dependiendo de lo que necesita nuestro organismo. Fíjense, la regulación de la enzima puede ser por regulaciones alostéricas, modificaciones covalentes, ¿sí? O puede ser porque yo genero mayor cantidad de enzima, porque cuando soy una persona que está entrenada, por ejemplo, tengo mucha mayor cantidad de mitocondrias en el organismo, por lo tanto voy a tener mayor capacidad de obtener energía a partir del sistema oxidativo, ¿sí? Esas formas son distintas formas de regular los metabolismos, ¿sí? Y después la otra es la compartimentización, o sea, esto pasa en tal lugar, esto pasa en tal lugar, esto pasa en tal lugar, ¿sí? Son las dos formas de regular lo que le pasa a los organismos. Eso no sé si lo conocían, yo se los cuento, ¿sí? O si lo habían escuchado alguna vez. A ver, compartimentización, ¿sí? O sea, ¿qué pasa en el hígado? ¿Se entiende? ¿Qué pasa en el hígado? Fíjense que aparece acá. ¿Quién aparece acá en el hígado? Esto es el hígado, estamos hablando de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? La glucosa 6-fosfato es una de las sustancias que estuvimos charlando hoy como una sustancia sumamente importante que está dentro de una encrucijada, ¿sí? O un metabolito compartido, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, yo puedo empezar a pensar, ¿sí? En a la glucosa 6-fosfato, ¿sí? La glucosa 6-fosfato la puedo obtener por la glucosa de la dieta, la glucosa 6-fosfato la puedo obtener por glucogenólisis, o sea, por hidrólisis del propio glucógeno que tengo en el hígado, ¿sí? También lo puedo obtener por, fíjense que dice glucogénicos de la dieta, ¿sí? Todo lo que están relacionados con generadores de glucosa de la dieta, también me pueden dar glucosa 6-fosfato. O sea, un montón de cosas me pueden dar glucosa 6-fosfato, la cual después me va a poder dar el mismo glucógeno del hígado, puede partir a la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Puede generar la glucosa que va a ir a la sangre, o puede, en la vía glucolítica, terminar dándome energía o ácidos grasos, cualquiera de las dos, ¿sí? Esto en el hígado. Entonces, ¿cómo va a funcionar la glucosa 6-fosfato en el hígado? Fíjense, a eso me refiero también con compartimentización, ¿sí? En el hígado van a pasar cosas. Bueno, la glucosa 6-fosfato en el hígado tiene ciertas funciones, pero en otros lugares va a tener otras funciones. La glucosa 6-fosfato ya lo vamos a ver, ¿sí? No es lo mismo en el hígado que en el músculo, ¿sí? Respecto del metabolismo de ácidos grasos en el hígado, ¿sí? Ya, recién vimos lo que pasaba con el metabolismo de hidratos de carbono en el hígado, ¿sí? Metabolismo de ácidos grasos en el hígado, ¿sí? ¿De dónde van a venir? Preferentemente de la dieta, ¿sí?
siempre tener en cuenta que a partir de los ácidos grasos, bueno, esto lo vieron todo con Carolina, se pueden generar lipoproteínas, puedo tirar los ácidos grasos a la sangre, ¿sí? Y de ahí pueden ir al tejido adiposo o los puedo utilizar para obtener energía, ¿sí? Que es lo que tengo acá, beta-oxidación, acetilcoenzima A, ¿sí? Y todo lo que implica, esto es lo que les dije el otro día, que es muy raro que lo vean ustedes, pero a partir de esto, ciclo de Krebs, energía y chau, ¿sí? Pero en el hígado es importante tener en cuenta, fíjense, eh, igual el hígado, vieron que era el que, lo habíamos visto acá arriba, el hígado era el que podía hacer todo, digamos, tenía como ese superpoder, ¿no? Por eso hay que cuidar el hígado, hay que tomar menos alcohol, chicos, chicas, que son muy jóvenes para tomar tanto, ¿sí? Así que cuídense. Pero todas las funciones que voy a poder encontrar en el hígado a partir de los ácidos grasos. También compartimentización, no solo de las enzimas que regulan, sino las que están en el hígado, ¿sí? Tener en cuenta qué puede pasar con los aminoácidos en el hígado. Esto es bastante complejo porque muchas de las cosas que estuvimos viendo anteriormente suceden directamente en el hígado, ¿sí? Fíjense, de dónde llegan los aminoácidos, ¿sí? Y una vez que están, ¿qué es lo que sucede? Nucleótidos y hormonas, porfirinas, proteínas hepáticas, proteínas plasmáticas, proteínas tisulares, aminoácidos en sangre, la degradación de los aminoácidos, ¿sí? Todo lo que se puede generar en el hígado solo con aminoácidos. Entonces, inclusive hasta podemos generar glucógeno, ¿sí? Se puede generar glucosa y glucógeno porque hay aminoácidos que son glucogénicos, ¿sí? Generadores de glucosa. ¿Qué puede pasar en el músculo? Fíjense que el músculo es un poco más simple que los demás, ¿sí? El músculo esquelético es un poco más simple que los demás por suerte. Básicamente, lo que yo puedo llegar a dice actividad ligera o reposo, que es lo que en general todos estamos acostumbrados, no estamos hablando de un deportista, ¿sí? Ácidos grasos, cuerpos cetónicos, glucosa en sangre, ¿qué me termina dando? Todo eso, ATP. O sea, básicamente el músculo lo que se encarga es de los macronutrientes convertirlos en ATP, que es energía, ¿sí? Y después me va a dar sustancias a cambio, como dióxido de carbono, como lactato, ¿sí? Y demás. También tener en cuenta que yo puedo recuperar el glucógeno en el músculo, eso es importante, ¿sí? Fíjense que acá está lo que les había dado la clase anterior, no la anterior, no, la anterior. El ciclo de Cori y el ciclo de glucosa-alanina, ¿sí? Dos ciclos importantes. Después, esperen un cachito que quiero pensar algo. A ver, ¿qué son glucagón e insulina? ¿Saben lo que son el glucagón y la insulina? Bueno, ¿algunos saben? La insulina regula la concentración de glucosa en sangre, Claro, pero ¿puede ser? ¿qué es? Y no es lo único que hacen, sino que regulan varias cosas, ¿sí? Pero tened en cuenta que van a tener acciones metabólicas sobre los distintos macronutrientes que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Fíjense, glucagón, sobre hidratos de carbono, perdón que lo lea, pero no me quiero perder, no quiero olvidar de nada, ¿sí? Actividad del glucógeno fosforilasa en hígado aumenta la glucogenólisis, o sea, glucagón en sangre aumenta la glucogenólisis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La hidrólisis del glucógeno, ¿sí? Inhibe la glucógeno sintasa, o sea, inhibe la formación de glucógeno, ¿sí? Activa la gluconeogénesis, ¿sí? Aumenta la glucemia. O sea, ¿qué es lo que hace el glucagón? Se encarga de que haya glucosa en la sangre, ¿sí? Por eso dice hiperglucemiante, ¿tá? El glucagón, perdón, se encarga de que haya glucosa en sangre. O sea, todo lo que implica guardar glucosa, ¿sí? Guardar glucosa o consumir glucosa, lo apaga. Eso hace el glucagón, ¿sí? Porque quiere que haya glucosa en sangre, es hiperglucemiante, ¿sí? ¿Qué pasa con los lípidos? Activa la lipasa sensible a hormonas en tejido adiposo, aumenta la lipólisis, ¿sí? ¿Qué era la lipólisis? La ruptura de lípidos.
era la hidrólisis del ácido graso que se soltaba del glicerol, sería. ¿Sí? Aumenta los ácidos grasos libres en el plasma, o sea, se empieza a generar ácidos libres en plasma, ¿sí? Se empieza a tirar al plasma. Aumenta la beta oxidación de ácidos grasos generando acetilcoenzima A, aumenta la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Sobre los lípidos. Y sobre las proteínas, aumenta la utilización de aminoácidos para síntesis de glucosa, por lo que aumenta la producción de urea, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el glucagón? Quiere que haya glucosa en sangre, es hiperglucemiante, y va a hacer todo lo posible porque eso suceda, ¿sí? ¿Quién es la insulina? ¿Sí? Es hipoglucemiante, o sea que va a generar efectos que impliquen sacar la glucosa de la sangre, ¿sí? Sacar la glucosa de la sangre. Básicamente el glucagón va a tener tendencia a actuar, claro, cuando vos necesitas que haya, que generar energía, exactamente, ¿sí? Como que el glucagón, la insulina, ¿cómo actúa sobre los hidratos de carbono? Aumenta la captación de glucosa. Aumentar la captación de glucosa implica utilizar cualquier cosa que la saque de la sangre, ¿sí? Por ejemplo, aumenta la glicólisis, para tendencia a convertir en piruvato, ¿sí? La vía de las pentosas, la oxidación completa de la glucosa, o sea, consumo glucosa, ¿sí? Activa la glucogenogénesis, ¿sí? O sea, me la saca la glucosa guardando glucógeno también. Inhibe la glucogenólisis, ¿sí? O sea, no permite que se genere la hidrólisis del glucógeno para liberar glucosa en sangre, ¿sí? Inhibe la gluconeogénesis, ¿sí? O sea, no me deja que se forme glucosa, ¿se entiende? A partir de, de las sustancias gluconeogénicas, ¿sí? Disminuye la glucemia, o sea, hace todo lo posible por sacar la glucosa de la sangre, ¿sí? En general, esto sucede enseguida comes, ¿sí? ¿Qué hace sobre los lípidos? Inhibe la lipólisis, ¿sí? O sea, no permite que se genere esa hidrólisis, me lo deja que se guarde, ¿sí? Disminuye los ácidos grasos libres en el plasma, tiene tendencia a generar triglicéridos, ¿sí? A guardar. Cuando hay mucha insulina en sangre, hay tendencia a querer acumular, a querer guardar nutrientes, ¿sí? Aumenta la síntesis de proteína, o sea, favorece el crecimiento, ¿sí? Disminuye la producción de urea, ¿sí? Porque justamente hay menos producción de urea porque estoy generando mayor cantidad de proteínas, crecimiento, uso los aminoácidos para otra cosa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Creo que esta fotito no se las guardé, se las voy a guardar. Esto es el respecto del cortisol, ¿sí? Que es un glucocorticoide. Esto lo van a ver mucho mejor ¿cómo se dice? En bioquímica más adelante, ¿sí? Pero tiene efectos bastante parecidos a los que genera el glucagón, ¿sí? Son efectos parecidos del cortisol a los que genera el glucagón, ¿sí? Eso se los paso rápido porque no se los ve tanto. La adrenalina y la noradrenalina hacen algo similar, actúa sobre hidratos de carbono y sobre lípidos y también tiene efectos parecidos al glucagón, ¿sí? Lo que pasa es que la adrenalina aparece, por ejemplo, cuando hacemos actividades físicas, un montón de cosas, nosotros empezamos a liberar, por eso es importante, ¿eh? Aumenta la glucogenólisis por activación de la fosforilasa en hígado y músculo, aumenta el ácido láctico que pasa a la sangre, o sea, empieza a tirar el lactato a la sangre, activan la glucogénesis del lactato en hígado, ¿sí? O sea, quiero generar glucosa, aumenta la glucemia, porque justamente quiero generar mayor cantidad de glucosa en sangre porque necesito más energía, ya sea porque quiero huir de un depredador que me esté queriendo matar o porque tengo ganas de hacer ejercicio, pero eso es lo que genera la adrenalina, ¿sí? Generar mucha glucosa porque yo necesito energía para escapar o para eso, o para hacer un ejercicio físico, lo que sea. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La adrenalina es medio parecida al glucagón, pero no relacionado con dejar de comer, sino relacionado con el efecto que produce digamos, por decirlo de alguna manera, el estrés. O sea, generar un susto, que me asustaron, salí corriendo, o quiero correr, o hago una actividad física, o lo que sea. Son efectos similares al glucagón, pero relacionados con eso, ¿sí? ¿Se entendió eso? La diferencia del glucagón, que son parecidos lo que hacen el glucagón y la adrenalina,
pero aparecen en momentos diferentes. ¿Eso lo entienden? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Gracias. Esto es un resumen de todo lo anterior, ¿sí? Esto es un resumen de todo lo que estuvimos viendo, que es lo que genera la insulina, el glucagón y la adrenalina, ¿sí? Ténganlo en cuenta, viene muy, muy bien para tenerlo a mano, tenerlo cerca, ¿sí? Porque son cosas que tranquilamente les podrían preguntar. En general, ¿qué pasa con el glucagón, la insulina y la adrenalina? Son cosas que les suelen tomar, ¿sí? Por ahí no tanto todo lo complejo que implican los metabolismos y demás,